a contestar una pregunta. Vamos a contestar una pregunta todos juntos y la pregunta es, ¿deberían los cristianos celebrar el Halloween? Esa es la pregunta. Algunos piensan que no, otros piensan que sí. Hoy vamos a abordar desde las diferentes perspectivas esta pregunta y vamos a llegar a algunas conclusiones con base en principios bíblicos al final, ¿ok? Porque ahorita es el Halloween, mañana va a ser la Navidad, otro día va a ser el día del amor y de la amistad, y pasado mañana el cumpleaños de alguien, y cada vez que se acerca una fecha, se levanta una pregunta parecida. ¿Debemos participar o no? Hay grupos que condenan la participación de esas festividades, hay unos que condenan unas y otros que las aprueban, hay otros que condenan todas y otras que no condenan ningunas. Entonces esto que nos sirva de base para evaluar este tipo de circunstancias que son parte de la vida, de los que somos parte también de la comunidad. Ok, entonces, en primer lugar voy a hablar, para los que no saben, cuáles son los orígenes tanto del Día de la Fiesta de Brujas como del Día de los Muertos, que es una celebración más latinoamericana, que también ha cruzado la frontera, especialmente entre los mexicanos, y la Fiesta de Brujas, que es más norteamericana que ninguna, ¿verdad? Y después de hablar de los orígenes de esa fiesta, luego vamos a empezar a contestar la pregunta, ¿deberían los cristianos celebrar el Halloween? Y al final vamos a ver varios pasajes de la Biblia para responder esa pregunta, ¿ok? ¿Listos pues? Comienzo recordándoles a aquellos que no saben cuáles son los orígenes de estas festividades. La noche del 31 de octubre, mucha gente sale a las calles con sus niños disfrazados de todo tipo de personajes a pedir dulces de casa en casa como parte de la celebración que en español le llaman la fiesta o la noche de brujas y en inglés Halloween, ¿verdad? Y el 1 de noviembre, el día siguiente, al amanecer, los latinos católicos romanos celebran la noche de los fieles difuntos. Para la ocasión arreglan altares de muertos, preparan una ofrenda con comida y flores y visitan los cementerios. Comencemos con la del Halloween, detallando. El Halloween es una fiesta, es una festividad de origen celta. La cultura celta era una cultura que surgió en el norte de Europa, especialmente en el norte de la isla de la Gran Bretaña. Su raíz está en la festividad que se llamaba el Shamain, al fin de la temporada de las cosechas. Para los celtas, hace muchos siglos, el 31 de octubre era el fin de año y daba inicio a la estación oscura. Nosotros le llamamos el otoño, pero ellos le llamaban la estación oscura. Según su leyenda, los espíritus y las almas en pena salían del mundo de los muertos ese día, pero podían ser ahuyentados si la gente usaba trajes y máscaras. Y parte de esa celebración para ellos era ofrecer sacrificios de animales, quemar huesos en hogueras, practicar la adivinación asociada con el consumo de alimentos y de bebidas especiales. Los aldeanos celtas creían que la puerta que separaba el mundo de los vivos del más allá se abría esa noche y los espíritus de los difuntos hacían una procesión en los pueblos. En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares aún con vida. Y para que los espíritus no les perturbasen, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestarían a los familiares, pensaban ellos. Pero si no era así, entonces lo más seguro es que esa noche la familia iba a sufrir de pesadillas terroríficas, inducidas por los parientes difuntos. La palabra Halloween proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Los irlandeses importaron esta festividad en 1840 a los Estados Unidos, incorporando el uso de la calabaza hueca con forma de rostro y con una vela encendida adentro para representar a Jack, al que conocen en español como Jack el Tacaño, o en inglés, ¿cómo se llama? Jack-o'-lantern, ¿verdad? La linterna de Jack. ¿Quién era este? La leyenda dice que el tacaño Jack logró engañar al mismo diablo para que al morir no se llevara su alma al infierno. Pero como este Jack era tan malo, pues cuando se murió tampoco pudo entrar al cielo.
Entonces no pudo entrar al infierno porque pues, hizo una apuesta y le ganó al diablo, pero tampoco lo dejaron entrar al cielo. ¿Qué pasó con el pobre Jack? Bueno, pues fue condenado a vagar por la tierra, sin cuerpo. Su espíritu encontró refugio en una calabaza iluminada desde adentro por un carbón infernal. De ahí surge la leyenda de la calabaza con cara, que la gente llama Jack-o'-lantern. La celebración del Halloween se popularizó en los Estados Unidos después de 1921, en la época de la recesión, de la Gran Recesión. Y fue una de las estrategias para incentivar el mercado en estas fechas del año. A partir de los años 70, por medio de películas y de la mercadotecnia, esto se convirtió en un boom en Estados Unidos. ¿Se acuerdan los que son no tan jóvenes? La serie de películas que se llamaban Halloween y Viernes 13 y todas esas, ¿no? Bueno, para los que no saben, esta fecha del año es la fecha en donde más dulce se vende que en todo el año junto. O sea que sí incentivó la economía en gran medida, la industria del dulce y del azúcar. Ha sido también verificado por las autoridades que en la fecha de Halloween hay un incremento en la actividad de prácticas ocultas y satánicas y en el número de delitos rituales. Así que no es tan inocente la circunstancia. En la actualidad, la fiesta de Halloween está asociada con personas disfrazadas, especialmente de niños, que piden dulces de casa por casa y repiten la frase. ¿Cuál frase? Trick or treat, que significa, allá en México decíamos, yo también le hice al Halloween. Aunque allá en México era menos popular cuando yo era joven, que fue apenas hace unos 2, 3 años. Bueno, no sé, quisiera yo, ¿no? Pues allá salíamos a decir a dulces o travesuras, ¿no? Y era un pretexto nada más para salir a andar la vuelta con los amigos. Bueno, las casas las adornan como si fueran mansiones encantadas, se presentan historias de miedo, películas de terror en los centros de entretenimiento público. Es la tradición en estas temporadas. Eso es el Halloween, en pocas palabras. ¿Qué es el Día de los Muertos? El Día de los Muertos es una tradición parecida, pero al mismo tiempo diferente, que es muy popular entre los latinos, especialmente en los de trasfondo católico romano. Antes que los españoles llegaran a América, los indígenas adoraban muchos dioses, entre los cuales algunos estaban asociados con la muerte. Algunos dioses prehispánicos tenían que ver con la muerte y exigían cultos que incluían sacrificios humanos. Algunos de ustedes recuerdan, igual que yo, cuando estábamos en la primaria, y ahí en los libros de historia, en las ilustraciones, se veían los diagramas de cómo los aztecas y los mayas sacrificaban doncellas vírgenes a sus dioses, a los dioses de ellos. El premio para el que ganaba el juego de pelota en la cultura maya era ser sacrificado a los dioses y entregarles su corazón. Imagínense, era la primera vez en la historia que todos querían ser perdedores, ¿no? Sí, era parte de la cultura prehispánica. Con la llegada de los españoles, los frailes católicos cristianizaron algunas de las prácticas paganas de los indios para facilitar la conversión. Esa era la forma en que ellos entendían que era más rápido para convertir a las personas al cristianismo. Y la celebración del Día de los Muertos es un claro ejemplo de esa costumbre. El Día de los Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, se celebra la noche del 1 de noviembre para amanecer el 2 de noviembre. Para esa noche muchos latinos católicos han preparado un altar de muertos con fotos del difunto, algunas de sus pertenencias, flores, veladoras encendidas, pan de muerto, que es un pan especial preparado para la ocasión, y dulces de azúcar con forma de calaveras y esqueletos, y hasta se escriben poemas con rimas alusivas a la muerte llamados calaveritas. ¿Cuántos han visto eso? Es muy tradicional allá en México que hasta las páginas del periódico dedican todo un espacio para puros de esos poemas en esas fechas. La tradición dice que esa noche las almas de los difuntos se acercan a los vivos y se llevan la esencia de los alimentos que les han sido preparados, sus alimentos favoritos. Por eso les llevan ofrendas de alimentos y se ponen en los altares. Y la tradición dice que los espíritus de los difuntos tienen permiso esa noche de venir donde quiera que ellos estén
para convivir con los parientes y se absorben la esencia de sus platillos favoritos. Esto es más místico de lo que parece inocente. Entonces, conviven con sus parientes toda esa noche. En lugares como Estados Unidos y México, los hispanos unen el 31 de octubre, o sea, el Día de Brujas, con el Halloween, o el Halloween con el Día de Muertos, para hacer de la muerte y del oculto un motivo de celebración familiar. Tanto la cultura mexicana como la americana insisten en que no hay nada de malo en celebrar tales fiestas. ¿Saben ustedes que si ustedes vivieran en México, en la escuela pública les enseñarían acerca de esto y harían como parte del sistema educativo un altar de muertos en el grupo y sería todo un evento para los niños? Mientras que aquí, los que vivimos en Estados Unidos, ese día sabemos que la mayoría de escuelas públicas, que supone que son laicas, sí hacen un desfile, invitan a los niños a traer sus disfraces y luego hacen un desfile por el patio ahí para que tengan un rato divertido y llevan dulces, se hacen fiesta y los que no quieren participar pues los mandan a la biblioteca a hacer su tarea ahí. ¿Sabían eso, no? Muy bien, todos vivimos con esa realidad aquí. Ok. Entonces, el argumento que se usa para esa promoción en ambas culturas, tanto en América Latina con el Día de Muertos como aquí en Estados Unidos con el Día de Brujas, es básicamente el mismo, y es que son bonitas costumbres que permiten que las familias se unan alrededor de tradiciones. Ese es el punto por la que la cultura fomenta eso, sin contar que se incentiva la economía y pues hay mucho dinero de por medio, ¿no? Ahora vamos a hacer un juego ahorita, vamos a hacer un juego. Es solamente un juego con propósitos didácticos. Vamos a decir que entre nosotros hay 4 grupos. Hay 4 grupos que cada grupo va a representar un segmento de la sociedad. Cuando se pregunta, ¿se debería de festejar o de celebrar el Halloween? Hay un grupo de la sociedad que dice que sí, y lo celebran. Ese grupo va a ser la mitad de ahí de donde está José para acá, ustedes van a hacer que sí. Si se preguntara hoy, en el Tracy Press, en la prensa, ¿debemos celebrar el Halloween, sí o no? Hay un grupo que probablemente mayoritario que diría, ¿hay que celebrar Halloween, sí o no? Pero allá los conservadores de atrás, ellos van a decir que no. Entonces, ¿hay que celebrar el Halloween? A ver, ¿quién me convence? ¿Hay que celebrar el Halloween? Para empezar hay que despertarlos. Ok, unos dirían que sí y otros dirían que no. Pero no todos entran dentro de estos 2 grupos. Hay otros grupos que dirían, no sé. Entonces estas 2 filas de acá adelante son los que dicen, pues no sabemos. No sabemos si se debería o no. Yo sé que todo el mundo lo hace, pero no sabemos. Y los de allá atrás son los que dicen, depende. Que hay unos que dicen, depende, cómo lo celebres, ¿no? Entonces, hoy vamos a contestar esa pregunta. Miren, uno de los errores más comunes que cometemos los cristianos cuando llega un tema de controversia es que tomamos la decisión y emitimos un juicio sobre algo sin considerar las razones que a veces la gente tiene para hacer ciertas cosas. Entonces, hoy vamos a tratar de hacer una pausa y antes de dar un veredicto, vamos a tratar de pensar en las razones que cada grupo usa para defender su punto de vista. Entonces vamos a empezar representando a los que dicen que sí. ¿Se debería celebrar el Halloween? Y ellos dicen sí. Bueno, ellos no, pero ya saben que es un juego, ¿ok? Si nosotros preguntásemos, ¿deberíamos celebrar el Halloween? Los de allá atrás dicen que no. Y otros dirían, ¿deberíamos celebrar el Halloween? Los de allá atrás dirían depende, ¿verdad? ¿Deberíamos celebrar el Halloween? Y los de aquí adelante dicen no sabemos, ¿verdad? Muy bien. Vamos primero, ahora ellos me contrataron a mí para ser el abogado de los que defienden el Halloween, ¿ok? Así que yo vengo aquí, yo soy cristiano y yo sí salgo a la calle con mis niños a colectar dulces la noche de Halloween. Así que vamos a contestar la pregunta, ¿deberíamos celebrar el Halloween? Y aquí pasa el abogado de los que dicen que sí. ¿Por qué? Me preguntan ustedes. ¿Por qué deberíamos celebrar el Halloween nosotros que somos cristianos?
Entonces yo les digo, miren, estrictamente hablando, pero estrictamente hablando, no hay nada de malo, no hay nada de malo, no salimos a adorar al diablo, como algunos dicen, ni ofrecemos sacrificios, ni andamos, o sea, no hacemos nada de malo, solo andamos en la calle con los niños disfrazados. En la fiesta de cumpleaños de tu hijo, tú disfrazaste a tu niña de princesa y al niño de Spider-Man, pues, ¿qué tiene que hoy mi hijo se disfrace de lo que quiera? No estamos adorando al diablo, ¿no es cierto? Simplemente salimos con los niños, pasamos un buen rato, no estamos quebrantando de manera directa ningún mandamiento de la Biblia. Te desafío a que me demuestres lo contrario. No es un mandamiento, no caminarás por la banqueta pidiendo dulces a tus vecinos. No hay un mandamiento así entre los 10. No, yo lo sé. Yo he leído la Biblia. Bueno, a veces. Pero, ¿ok? Pero no estamos haciendo nada malo de manera estricta. Además de que no hacemos nada malo, la verdad es que pasamos un buen rato como familia. Normalmente estoy trabajando y salgo un rato con mis hijos, en esa noche salimos como familia y pasamos un buen rato. A veces hasta podemos reforzar en nuestros hijos algunos de los valores que apreciamos como familia, como la amabilidad, la generosidad. Mira cuánta gente regala dulces a los niños. Eso no es común, eso no pasa todos los días. Podemos hablar acerca de eso. Sin contar que podríamos conocer un poco mejor a algunos de los vecinos que nunca vemos, porque todo el mundo está a diario a las carreras. Y eso podría hasta abrirnos oportunidades para compartir nuestra fe en el futuro. ¿Quién sabe? Eso es lo que nosotros tenemos que decirles. Si yo fuera el abogado de este grupo de la comunidad, eso es lo que le diría. ¿Y cómo lo sabes, Luis? Porque yo les he preguntado. Porque yo conozco personas que se confiesan, se declaran cristianas, que participan, y hasta he conocido a unos cuantos pastores. ¿Qué? Dirán algunos de ustedes. Sí, hay hasta pastores que hacen eso, y cuando yo les he preguntado, ¿cuáles razones usan ustedes para sentir paz de participar de esta festividad? Y me han dicho estas, y quizás algunos de los que estamos aquí son las razones que tenemos en nuestra mente para defender la libertad que tenemos. Si yo resumiera todo en una sola palabra, ¿cuál es el fundamento de la decisión que este segmento de la comunidad que se declara cristiano y a la vez practica participar de la festividad del Halloween usa? Yo diría que es la palabra gracia. Es decir, nadie se va a ir al infierno, nadie que haya conocido a Cristo no se va a ir al infierno si sale a pedir dulces con sus niños. Dios nos ha dado la libertad y nosotros queremos usar esa libertad. Y si no te gusta, pues es tu problema. Yo de todos modos voy a salir. Así que, con base en la gracia de Dios, ellos dicen, nosotros no perdemos la salvación con practicar el Halloween, así que es una libertad que Dios nos da y nosotros queremos hacer uso de nuestra libertad que hay en Cristo y ya. No vamos a ser condenados en el infierno si salimos a pedir dulces. Bueno, ¿lo representé bien? Gracias. Ahora vamos a cambiar de abogado, ¿ok? Ahora vamos a traer al abogado de los que dicen que festejar la fiesta de Halloween definitivamente es... No, pero convénzanos. ¿Deberíamos los cristianos celebrar el Halloween? No. Entonces ellos dicen que no. Y me han contratado para representarlos, ¿ok? Hoy yo les voy a decir por qué no debemos festejar la fiesta del Halloween. Nosotros creemos que el Halloween no se debe celebrar, en primer lugar, porque no es una fiesta cristiana, es una fiesta de principio a fin, de origen y de costumbres paganas. Es una fiesta asociada con lo oculto, es una fiesta en donde lo que los cristianos terminan haciendo no es otra cosa que conformarse a este mundo cuando hemos sido llamados a ser no conformados a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Creemos que no deberíamos de participar del Halloween porque en el mejor de los casos solamente parecemos cristianos mundanos, pero en el peor de los casos podríamos estar asumiendo riesgos espirituales. ¿Y qué? ¿No vamos a hablar de eso? Además,
Además, a cambio de un rato de diversión y de muchos dulces, los cristianos que participan están reforzando aspectos de la cultura que son condenados en la Biblia. ¿Como cuáles?, preguntará usted. Como el ocultismo. No podemos negar que la fiesta de brujas está asociada con la adivinación, los ritos y cosas que en la Biblia se condenan. La muerte, uno de los enemigos por excelencia de Dios es la muerte. Jesucristo dice que Él va a vencer la muerte al final. Y obviamente en Halloween pues hay una glorificación de la muerte en el aspecto de la cultura. ¿Y qué decir del consumismo? Una inyección de gastar y gastar, ya sean dulces para poder regalarle a los niños o en disfraces. ¿Cuánto cuestan los disfraces en esta temporada? Los baratos, ayúdenme. Yo sé que ustedes no saben porque ustedes no practican eso, pero lo oyeron de otro planeta, ¿no? ¿Cuánto cuestan los disfraces? ¿O lo vieron ahí en la tienda, $40 los baratos. Y la familia que tiene, miren, yo soy testigo de esto. Creo que fue hace 2 años, estuve en contacto con una familia que tenía un gravísimo problema con uno de sus hijos adolescentes. Porque la discusión no era si iba a participar de la fiesta de brujas, era el tipo de disfraz que él quería que le compraran y su familia no quería gastar $100 en el disfraz de este joven porque era uno de los 4 hijos de la familia. Familias que a veces están batallando con pagar las cuentas al fin de mes, pero no se miden en hacer una serie de gastos para estos festejos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Por qué no queremos ver las cosas con justicia? También hay un consumismo innecesario, ¿verdad? Muy bien. Así que si yo resumiera todo esto, además, no mencioné que practicar, si nosotros decimos que somos cristianos y practicamos la fiesta de Halloween, estamos atentando contra la conciencia de otros cristianos que se sienten tropezados en su fe, de que los cristianos participen de esta fiesta y hasta de no cristianos. Porque hay personas que no son cristianas que cuando preguntan, ¿y usted participa de Halloween? Y le dice, sí. ¿Que no es usted cristiano? Y usted le dice, sí. Ellos que no son cristianos dicen, ¿que no se supone que ustedes no participan de esto? Ellos se lo dicen al cristiano. Ahora nosotros tenemos que reeducar a los no cristianos y decir, no, sí participamos. Por todo esto, el abogado que representa a los que dicen no, termina diciendo, pues ustedes usarán la palabra gracia para justificar su punto de vista, nosotros usamos el fundamento de la verdad, porque la verdad de Dios nos enseña también que debemos renunciar y denunciar lo oculto y lo falso. Por eso nosotros decimos cuando nos preguntan si deberíamos celebrar el Halloween, nosotros decimos ¿qué? No. Gracias, con permiso. ¿Okay? Ahora hay otros que no saben o que dicen depende, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar lo que su abogado tiene que decir. Ahora yo vengo a representar a ellos. Cuando alguien pregunta, ¿debemos o no celebrar el Halloween? Los de allá atrás dicen, depende, ¿verdad? ¿Debemos o no celebrar el Halloween? Depende, no los oigo muy convencidos. ¿Depende de qué? Depende de cómo lo hagas. Depende de cómo lo hagas, dicen ellos. Es decir, si no lo adaptamos, si nada más lo queremos festejar así como lo has descrito, tal como lo sigue todo el flujo de la cultura, eso no está bien, diríamos que no. Pero si lo adaptáramos de tal manera que Dios sea glorificado, que los que no conocen al Señor puedan ser evangelizados, puedan escuchar el Evangelio de Cristo, y los cristianos puedan ser edificados de una manera espiritual, agarrando como excusa ese día festivo, entonces diríamos, allí sí. Voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, en la noche de brujas aprovechamos para compartir el Evangelio,
O sea, alguien dirá, bueno, yo voy a salir, voy a comprar una bolsa de dulces y también me voy a comprar una bolsa de folletos evangelísticos. Y voy a esperar a los niños que vengan y les voy a decir, qué bueno que vinieron. Aquí tienen un dulce y aquí tienen una historia que me encantaría que ustedes lean. Ellos dicen, agarramos de excusa el festejo de ellos y les dimos o les hacemos una invitación a venir a la iglesia. Otros dirán, ¿qué tal si aprovechamos para salir? No vamos a pedir dulces, pero nos salimos a caminar con toda la bola de gente y sacamos plática. Y mientras estamos platicando, tratamos de hacer un contacto con alguien o hasta hablarle de Cristo en el camino. Si así fuera, entonces hay que participar, depende, ¿verdad? Otros dirían, bueno, en lugar de salir e ir a participar así, mejor hay que hacer una oportunidad para discipular a la familia. ¿Cómo es eso? Si vamos a hacer, en lugar de sacar a nuestros niños a andar en las calles disfrazados de diablito, de Drácula, de Frankenstein o de la momia, vamos a hacer una reunión aquí en el lugar donde nos congregamos. Vamos a hacer que nuestros niños se disfracen de personajes bíblicos, de la reina Esther, de José el soñador, de Moisés, de David, y aprovechamos para enseñarles de alguna de las lecciones de vida de esos personajes bíblicos. Les hablamos de Cristo, o que inviten a sus amigos en lugar de hallar en la calle, traemos dulces aquí y les predicamos el evangelio. Así redimimos la celebración con un propósito espiritual. Depende entonces, si lo hacemos de una forma que glorifique a Dios, donde podamos hablar de las virtudes del evangelio, pues podemos hacerlo así. Pero si fuera nada más rendirnos ciegamente al flujo de la cultura, entonces diríamos que no. En pocas palabras, nuestro fundamento no sería solo la gracia o la verdad, sino sería glorificar a Dios. Glorificar a Dios tratando de redimir esta fiesta pagana. Y los que dicen no sabemos, pues ya les dimos 3 opciones. Ahora ustedes tienen que tomar la decisión, como en los debates que acaban de ver por allí, ¿no? ¿Quién los convence más? Bueno, pero entre todas las opiniones que he dicho, no hemos ido a la Biblia todavía, que es la opinión más importante de todas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nos hemos estado esperando hasta este punto para ir a la Biblia. 5 principios para tomar decisiones con respecto a los días festivos como este. Número 1, con base en Filipenses 1, 9 y 10. Lo voy a leer. Filipenses 1, 9 y 10. Escuche las palabras del apóstol Pablo y luego voy a decir cuál principio es. Filipenses 1, versículo 9 en la Reina Valera 95 dice, y esto pido en oración. Esto que voy a leer es la oración del apóstol Pablo. Cuando tú oras por algo, ¿oras por cualquier cosa o oras por lo que es importante para ti? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo hubiera gastado su tiempo y su tinta en épocas donde no había imprenta para escribir una oración sin sentido? Esta es una oración importante de la que debemos de aprender. Escuche lo que va a pedir en oración. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento o comprensión espiritual, para que aprueben ¿qué? ¿Qué dice ahí? Los que están leyendo la Biblia. Lo mejor. La oración del apóstol Pablo era esta: Dios, llénales de amor a los cristianos y de todo conocimiento para que puedan aprobar lo mejor para sus vidas. Escúcheme bien, la pregunta más típica del cristianismo que se debate entre la inmadurez, mediocridad y la madurez o el crecimiento espiritual es este. El cristiano inmaduro pregunta, ¿qué tiene de malo? Y ya pone lo que quieras. ¿Qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo ponerme un tatuaje? ¿Qué tiene de malo ir a pedir dulces en el Halloween? Porque él se conforma con hacer lo menos peor, diría Chespirito, ¿no? Lo menos peor. O sea, lo menos que yo pueda para no pecar, con eso me conformo. Se conforma con lo menos malo. Pero la oración de Pablo, ¿cuál era? Que los cristianos aspiraran a lo menos malo o a lo, ¿qué es lo contrario?
a lo mejor. Escuche, hay dos asuntos de por medio. Decidir entre lo bueno y lo malo es la decisión del cristiano principiante. ¿Qué tiene? Esa es su pregunta que se hace. ¿Qué tiene de malo ir a un baile? ¿Qué tiene de malo? ¿Me voy a entender? Pero Pablo quería que los cristianos aspiraran a un nuevo nivel. Que los cristianos dejaran de preocuparse en decidir entre lo bueno y lo malo y que los cristianos empezaran a enfocarse en decidir entre lo bueno y lo mejor. ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Que decidan entre lo bueno y lo malo o entre lo bueno y lo mejor? ¿Qué quieres? ¿Tú qué piensas, papá? ¿Fumo o no fumo? Y tú dices, no, yo quiero que me digas, ¿estudio un instrumento o practico un deporte? ¿Sí o no? Tú eso es lo que siembras en tus hijos. Pues déjame decirte que Dios no es diferente que tú. Los cristianos, principio número 1, el cristiano debería aspirar a lo mejor y no a lo menos peor. ¿Me doy a entender? ¿Y eso qué tiene que ver con el Halloween? Tiene algo que ver. ¿Lo más fácil es seguir la corriente de la cultura o lo más difícil? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? Todos tus compañeros de trabajo te dicen, ¿y qué, no vas a ir ahí a pedir dulces con tus niños? ¿Qué sería lo más fácil? Tu mamá, la abuelita de los niños, lleva, mira, mi hija, te traje el disfraz de Cinderela que tanto querías. ¿Qué es más fácil? ¿Seguir o no con la corriente de la cultura? Eso es más fácil. La pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿Saben que Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda apariencia de mal? Ni siquiera está diciendo Pablo, absténganse de todo mal. Está diciendo, absténganse de toda apariencia. No le dices tú a tus hijos, no hagas cosas buenas que parezcan, no solo no hagas cosas malas, sino no hagas cosas buenas que parezcan malas. Abstente aún de lo que parece ser malo y no solo de lo que es malo, ¿no es cierto? Pues la Biblia dice, absteneos de toda apariencia de mal. Primer principio, el cristiano debería aspirar a lo mejor y no a lo menos peor. Principio número 2, Gálatas 1:10. Es nuestra base para ese principio. Leo en voz alta, Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sopas. Oigan lo que está diciendo Pablo. Vuelvo a leerlo con calma. Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿O trato de agradar a los hombres? Estoy en Gálatas 1:10. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué va a hacer el cristiano cuando la opinión de Dios y la opinión de los hombres es contraria? ¿A quién debería el cristiano aspirar a agradar primero? ¿A quién? Ahora le va. Principio número 2. El cristiano debería preocuparse por agradar a Dios e instruir a los hombres. Oye, cristiano, ¿tú por qué no usas, drogas? Y entonces tú vas a agradar a Dios porque Dios te ha enseñado, estoy usando un ejemplo cualquiera, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 y 17 dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces tú conoces a Dios, tú agradas a Dios y tú informas a tus amigos. Decía, no, si yo sí usaba drogas, pero cuando yo decidí seguir a Cristo, le consagré mi vida y Dios me ha enseñado que ahora el Espíritu de Dios vive en mí. Mi cuerpo ya no es mío nada más, ha sido comprado por el sacrificio de Jesús y en mí vive el Espíritu de Cristo. Yo no voy a destruir lo que es de Dios. Dios me ha advertido, Él me puede destruir a mí. Así que yo agrado a Dios y le informo a mis amigos. ¿Me doy a entender? Pero otras veces lo que hacemos es agradar a los amigos e informarle a Dios.
Dios, déjame te explico por qué participé del Halloween esta vez. Déjame te digo, es que vino mi abuelita y vino desde Texas y me trajo un disfraz ¿y qué querías que le dijera? ¿Que se enojara conmigo? Mejor discúlpame tú, para que no se enoje mi mamá o mi abuelita. ¿Me voy a entender? O le agrado a Dios e instruyo a mis amigos, o le agrado a mis amigos y tengo que instruirle a Dios. ¿Qué sentido hace esto? Sí, muchos de nosotros, cuando yo hago esa pregunta, ¿deberíamos nosotros celebrar el Halloween? Algo nos dice que algo anda raro. ¿Jesús celebraría el Halloween? Salud. Yo me imagino que Jesús viviera en estos tiempos y podríamos venir con Jesús. Señor Jesús, fíjate que ahí viene el Halloween, la fiesta de brujas. ¿Tú qué opinas, Señor? ¿Vamos a pedir treat or trick o trick or treat? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué te pasa? El apóstol Pablo, miren, el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Éfeso y allí plantó una iglesia. En la ciudad de Éfeso estaba, según un historiador de aquel tiempo, un poeta de Éfeso que se llamaba Antípater. Antípater de Éfeso escribió 200 años antes de Cristo. Este hombre había visitado las maravillas del mundo antiguo y dijo que de todas las maravillas del mundo antiguo, el templo Artemisa que estaba en la ciudad de Éfeso era el más glorioso de todas las maravillas del mundo antiguo. Como parte del culto a Artemisa, una vez al año, en el mes de abril, una noche al año, se hacía una procesión con antorchas, comidas especiales que supuestamente le gustaban a esta diosa, se vestían de gala las doncellas y los adolescentes y hacían una peregrinación por toda la ciudad de Éfeso, desde el centro hasta el santuario de Diana de los Efesios o Artemisa. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. ¿Ustedes creen que Pablo participó de ese desfile? Pero él hubiera dicho, yo no adoré a Artemisa, yo no iba cotorreando ahí para evangelizar. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera participado de eso? ¿Ustedes creen que los jóvenes que llegaron con Pablo, oye Pablo, mira, déjanos seguir a la procesión para evangelizar a las muchachas? Yo diría, no, pues sí. Vayan. ¿Ustedes creen eso? Bueno, si ustedes leyeran el libro de los Hechos, se darán cuenta que los efesios que se convirtieron a Dios, cuando entendieron el evangelio, agarraron todos sus libros de ocultismo, hicieron una pila y los incineraron, miles y miles del equivalente a dólares, con tal de romper con lo oculto. Pablo, los apóstoles, Jesús, ¿habrían participado de esa fiesta? ¿Le habrían dado gusto a Dios e instruido a los hombres, o le habrían dado gusto a los hombres e instruido a Dios? Ese es el segundo principio que debemos hacernos. Tercer principio, con base en Romanos 14, versículos 1 al 8, les leo. Romanos es el libro que está después del libro de los Hechos. Pablo está hablando acerca de un debate que surgió en la iglesia con respecto a diferencias de opinión. Unos cristianos opinaban una cosa y otros opinaban lo contrario en cuanto a ciertos temas. Capítulo 14, versículo 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para pelear sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Voy a explicar. Los paganos, los que no eran cristianos, al igual que muchos de nosotros, comían carne, y la carne la conseguían de la carnicería. ¿Me están siguiendo? Cuando iban a la carnicería, le preguntaba el carnicero, deme una libra, vamos a contextualizar, deme una libra de diezmillo, ¿no? Y entonces el carnicero le decía, ¿de cuál carne quieres? ¿De la que vale $5 la libra o de la que vale $2 la libra? Pues de la que vale 2, es la misma carne, es la misma carne. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el precio es diferente? Es que esta carne que vale menos, primero el toro fue consagrado al dios Dionisio, y ya después que lo consagraron, ya se trajeron la carne acá y la destazamos y la vendemos más vara, porque pues ya no lo mataron aquí, sino allá. Y esta es carne fresca, por eso vale más cara. Y entonces el cristiano decía, a mí Dionisio ni me importa, yo soy cristiano, a mí dame de esa, ¿a mí qué?
Pero luego venía el judío que se acababa de convertir en cristiano y decía, ¿de esa carne fue sacrificada al Dios ese? Sí. No, jamás. Es más, hay que... ¿Y cómo estoy seguro que esta es la sacrificación? Confía en mi palabra. No, pues mejor soy vegetariano, decían. Entonces ya no comían carne. Entonces vamos a hacer un party, hermanos, decían en la iglesia. Y al final del party, unos traían barbecue, carne asada. Y el otro traía su ensalada de verduras. Y este decía, ¿qué pasó, bro? ¿Y la carne? No, es pecado, decía. Se la consagran a los ídolos. Y él le dice, ¿qué los ídolos? Nosotros somos cristianos, ya sabemos que esos son puros cuentos. Y él decía, no. Sí, no. Y entonces los que comían carne empezaron a decir, pobrecitos, inmaduros, pobrecitos. Y se burlaban y empezaron a hacerle bully a los otros pobres brothers ahí que no comían carne. Y ellos se sentían ofendidos. Y se generó esta tensión en la iglesia. Ahora Pablo les tiene que corregir la actitud a los que sentían tener una fe fuerte. Y les dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil solo come legumbres. El que come todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. El que no distingue el día, para el Señor no lo hace. Aquí está aludiendo al sábado. Los cristianos que tenían un trasfondo judío decían, el sábado es especial, es el Shabbat. ¿Me entienden? Y los paganos, los que venían de un trasfondo no judío decían, todos los días son iguales. No, el sábado no debemos trabajar. Pues no trabajes tú. Entonces unos hacían diferencia entre ciertos días y otros no. Ahora nosotros no hacemos diferencia entre si es sábado o es domingo, a veces sí, pero aquí la diferencia entre si es Halloween, si es Día de los Muertos o si es un día como todos los demás. ¿Me doy a entender? Dice aquí, sigo leyendo versículo 7. Estoy en el 6. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Bueno, si alguien quisiera participar del Halloween, entonces debería decir, muy bien, hijos, vamos a colectar dulces. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que ahora que salgamos a conseguir dulces, lo hagamos para tu gloria y que consigamos muchos dulces, Señor, gracias. Eso es lo que está diciendo, en cierto modo, que demos gracias por lo que hacemos. Y luego dice el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está diciendo, entonces, ¿cuál es el principio, pastor? Principio número 3. El cristiano maduro, el que se considere cristiano maduro, debería ser paciente. Debería ser considerado con los que no han crecido espiritualmente. Es mi convicción. ¿Y usted qué piensa, Luis? Yo no celebro Halloween. Ni mando a mis hijos a la escuela ese día. A veces hemos dado tratados evangelísticos, otras veces nos hemos reunido y hemos orado y clamado a Dios para que venga un despertamiento espiritual y hemos cantado alabanzas a Dios esa noche. Y otras veces simplemente, en una ocasión simplemente cerramos la casa, apagamos la luz de afuera y que no queríamos ahí, creo que estábamos viendo la tele y después oramos ahí como familia un rato. Pero no fuimos a la iglesia ni nada. Esa es mi convicción. Pero cuando he conocido a otros cristianos que dicen, yo soy cristiano, no, conseguimos bien muchos dulces. En lugar de decir, yo entiendo, si me jacto de ser maduro y decir, bueno, pues él tiene su libertad, él confía en la gracia de Dios, yo no voy a enojarme, ni pelear, ni condenarlo en el infierno. El Señor Jesús es el que nos va a llamar a cuentas a todos. Él tendrá su convicción, yo tengo la mía. Si él quisiera saber mi convicción, yo se la digo. Y si no, yo no me escandalizo de mi hermano que opina diferente en cuanto a este asunto. ¿Me voy a entender? Repito, el cristiano maduro debería ser paciente y considerado con los que no han crecido espiritualmente. No todos los cristianos han escuchado una enseñanza como esta, ¿sabías?
Tal vez lo que necesitan es que alguien les explique, ¿verdad? Pero sí podemos juzgarle mal, decir, no, mira cómo está ahí. Y luego se puso la de Batman, todavía fuera la de Superman favorito, pero no, dice. Bueno, está en el proceso. Todos tenemos áreas de nuestra vida donde todavía no sabemos lo que Dios tiene que decir, ¿cierto o no? Bueno, si yo me jacto de ser maduro, pues he de ser paciente, considerado con los que aún faltan, en lugar de ser condenativo, ¿verdad? Cuarto principio, con base en 1 Corintios 10, 31. Después de Romanos sigue 1 Corintios 10, 31, leo. Del 31 al 33, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Era el mismo problema. Cristianos de Corinto comían carne sacrificada a los ídolos. Cristianos de Corinto no comían carne sacrificada a los ídolos. ¿Y Pablo qué consejo les da? Sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, deben hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Sigue leyendo el versículo 32. No sean de tropiezo ni para judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Principio número 4. El cristiano debería hacerlo todo para la gloria de Dios, o para la edificación de la iglesia, o para progreso del evangelio. Miren, yo le voy a ser sincero. ¿Que no es sincero a veces, pastor? No, más bien voy a ser claro. Miren, una vez platicando con un pastor de los que conozco que participan de esto, yo le decía, cuéntame, no estoy enojado, solo quiero entender qué convicciones les mueven a ustedes para participar del festejo. Y él me empezó a explicar, ¿verdad? Me empezó a explicar. Y luego me dijo, no, es que nosotros, es una de las pocas veces en el año donde tenemos chance de conocer a los vecinos, para construir relaciones y luego hablarles de Cristo. Y luego yo lo interrumpí y le dije, mira, con todo mi corazón, de manera sincera, yo estoy tratando de entenderte. ¿Me permites decirte algo con respecto a eso? Él me dijo, sí, claro, dime. Le dije, mira, yo conozco ese argumento. Dicen, yo voy a conocer a mis vecinos para construir una relación y hablarles de Cristo. No lo hacen, le digo, no lo hacen. No es cierto que sales y le vas a hablar de Cristo a tus vecinos. No es cierto que vuelves otro día para hablarle de Cristo a tus vecinos usando como pretexto que lo conociste en el Halloween. No es cierto, eso es una teoría, porque los que hablan de Cristo a sus vecinos les hablan. Les hablan, los buscan y les hablan. No se esperan hasta el 31 de octubre para hablarles. El que le habla, y el que no le habla, aunque el vecino le pregunte, oiga, ¿usted es cristiano? Explíqueme. Yo conozco cristianos que dicen, mejor que le explique a mi pastor, venga, y me los traen a mí. Así que eso de que con eso construimos puentes evangelísticos, yo todavía no conozco a alguien que de verdad lo haga, le dije. Pero yo entiendo tu punto, yo lo respeto. Puedo estar equivocado y tú tal vez puedes ser uno de ellos. Y ese es un buen amigo que tengo. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, tienes razón. Tengo años haciendo esto, siempre he creído eso, pero la verdad no lo hacemos. Él fue honesto, fue sincero. ¿Me doy a entender? Ok, si lo hiciéramos yo entendería. Pero lo cierto es que no conozco a uno que lo haga. Seguro que los hay, porque usan este argumento, pero yo no lo he conocido. ¿Me doy a entender? Mira, hagas lo que hagas esa noche, deberías hacerlo para la gloria de Dios, para evangelizar a los perdidos o para edificar a la familia, a los creyentes. Una vez alguien llegó y me dijo, pastor, ¿es malo echarme una copa? No, no es malo, no es pecado. La Biblia prohíbe tomar vino. A ver, Jesús multiplicó el agua en vino, a ver. Le dije, no, efectivamente, tomar vino no tiene condenación en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Efesios 5:18. La Biblia prohíbe emborracharse, no tomar. Ahí está, ya decía yo, dijo. Pero le dije, pero también la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así que la próxima vez que vayas a un bar
y pides una copa, una cuba, un martini, lo que tomes, cierra tus ojos y dile, Señor, esta salud en tu nombre, para tu gloria, esta coronita, para la gloria de mi Dios aquí delante de todos. Y ya éntrale con ganas, total, no, eso dice la Biblia. Y si tienes paz, bueno, ¿yo qué te puedo decir? No estás borracho. ¿Me voy a entender? Pero si no tienes paz, entonces aquí voy al quinto principio. Quinto y último principio de la noche. El cristiano va a dar cuentas de lo que hace. El cristiano va a dar cuentas de lo que hace y de la convicción con la que lo hace. Romanos 14, volviendo a Romanos 14. Romanos 14, versículo 10 dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante Jesucristo en el día del juicio. Y ahí cuando Cristo me pregunte, a ver Luis, ¿por qué te emborrachaste? Es que el pastor... No. Al rato trato con tu pastor. Vamos a hablar tú y yo. Tú decías que no te afectaba sacar a tus niños al Halloween. Dime, ¿cuántas veces les hablaste de mi palabra a tus hijos? Vamos a hablar tú y yo. Yo te confié hijos para que hicieras algo con ellos. ¿Gastaste $40 en el traje del Joker, el Guasón? ¿Cuántos dólares gastaste en pagar? ¿No quisiste mandar a tu hijo al campamento de jóvenes? Porque hoy $50, ¿qué les pasa a esos cristianos? ¿Verdad? A ver, vamos a hacer cuentas tú y yo, explícame. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No solo eso, aquí mismo en Romanos 14, lea versículo 22 y 23 conmigo, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si después de todo lo que he dicho y lo que has oído de la Biblia, la noche de brujas, tú de todos modos dices, a mí no me importa, yo voy a ir a dulces o travesuras, véngase mijo. Y cuando sales de la puerta de tu casa con la calabaza en la mano, algo en tu corazón te dice, ¿estás seguro? Y tú dices, O sea, si tú dudas, si todavía en tu corazón tú dudas, dice aquí la Biblia, el que duda en su corazón, aunque lo que estuviera haciendo no es malo, por dudar, se le cuenta como pecado. Así que el quinto y último principio, el cristiano dará cuentas de lo que hace y de la convicción con la que lo hace. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, Luis, ¿deberían o no los cristianos celebrar el Halloween? Ese es su problema. Ese es su problema. Yo voy a guiar a mi familia según mi conciencia y a mis hijos, pero sinceramente a mí me preocupa y me interesa y me agrada agradar a Cristo primero. Hay festividades donde Cristo es agradado. Alguien dirá, bueno, pero la Navidad también tiene un origen pagano. ¿A quién se festeja en la Navidad? ¿Verdad? Si yo festejo a Cristo, pues estoy festejando a Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Y el día del amor o la amistad? La Biblia dice Dios es amor. Es fácil para mí hablar del amor de Cristo ese día. Si la gente quisiera oír del amor, yo puedo hablarles del más grande hecho de amor de la historia. ¿Verdad? Pero lo que quiero decir es, después de una enseñanza como esta, cada quien debe procesar la información, tomar la mejor decisión para su familia. Y le advierto, aunque hay pastores y cristianos que dicen, no es cierto, yo jamás he visto un satánico. Esas son exageraciones. Yo les voy a decir algo
que a mí se me confesó aquí en Tracy, California. Esto pasó aquí, no sé si sigue pasando, pero pasó aquí y estoy hablando, pasó hace menos de 5 años. Es una persona que no viene a la iglesia y no me pidió que guardara el secreto de confidencialidad, por eso lo voy a decir, si no, no debería ni tendría permiso de hacerlo. Esta persona me dijo, trabajando en una compañía, en un warehouse aquí en Tracy, me dijo que una amistad, una compañera de trabajo le invitó a una fiesta esa noche de brujas. Y que esa fiesta era en un rancho, en una finca aquí a las afueras de Tracy. Me dijo dónde era. Me dijo que no quiso ir sola, así que invitó a su esposo a ir con ella. Fue a la dicha fiesta, y la fiesta no era en la casa que estaba enfrente, entrando por el driveway, sino en una casa que estaba detrás, allá más lejos, porque era una especie de rancho que hay aquí en Tracy. Así que dice ella que se paró su camioneta en el driveway de la entrada y le dijo al esposo, déjame, voy a asomar nomás para estar segura que allá es la fiesta y luego vienes por mí. Y si ya está todo bien, te vas y al rato regresas por mí, porque solo tenían ese vehículo, según ella me explicó. Y si no, pues ya nos vamos. Ok, así que la camioneta la dejaron en la entrada y ella caminó como el equivalente a quizás un poco cerca de una cuadra de distancia, porque era una propiedad larga, hasta allá. Pero dice que le extrañó que no se oía ruido de música ni nada de fiesta. Y dice que en lugar de llegar a tocar la puerta, decidió ir por un lado. Y fue por un lado y se asomó por una ventana. Y ella me dijo, yo no le pregunté de estas cosas, me vino a decir, y ahorita les voy a decir por qué me lo dijo. Me dijo que por la ventana vio personas vestidas de negro haciendo un rito, con velas y que había algo pintado en el suelo. Y que cuando ella vio eso se aterró. Y dijo, ¿a dónde me invitaron? ¿A dónde me invitaron esta noche? Y dice que le entró un pánico y salió corriendo hacia la camioneta de su esposo. Y le dijeron, vámonos, pero vámonos ya. Y se fueron. Dice que el lunes que llegó al trabajo, buscó a esa persona y le dijo, ¿a dónde me invitaste? ¿Qué ibas a hacer? ¿Por qué me invitaste a eso? Y dice que la persona se puso pálida y le dijo, ¿fuiste? Le dije, sí fui y vi lo que estaban haciendo. Dice, extrañamente, me dijo, fue el último día que fue a trabajar. No volvió a trabajar. Y me la acabo de encontrar, pastor. Tengo miedo, me dijo. Ora por mí, me dijo. Miren, no son cuentos. Sí hay personas que se han consagrado a hacer el mal. No todas esas historias son exageraciones. Sí hay. Alguien de usted dirá, será el 1%, el 1 entre 1000, no importa. ¿Tú estarías dispuesto a arriesgarte? ¿Tú estarías dispuesto a exponer uno de tus hijos? Tú sabrás. Pero no todo lo que se dice acerca de los satánicos o de los que celebran ritos, no todos son mitos. Investiguen. Ahí están los datos y las estadísticas en internet. Hay delitos rituales. Hay departamentos especializados de las autoridades en ese tipo de delitos. Si existen esos departamentos, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque suceden. Así que no sean tan ingenuos, disciernan, y como dijera Pablo en su oración, es mi oración por cada uno de ustedes, que aprueben lo mejor, que no sean mediocres conformándose con el flujo de la cultura para evitarse problemas con la gente, sino que ustedes sean un referente para la gente en lugar de que la cultura sea un referente para ustedes. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por las Sagradas Escrituras. No ignoramos las trampas, las carnadas de Satanás.
ni tampoco, Señor, somos tan ilusos, tan ingenuos, como para hacer cosas solo por quedar bien con la cultura, cuando la iglesia ha sido llamada a ser iglesia, no a ser mundo. Y al mundo se le llama a convertirse a Cristo, y no a la iglesia a convertirse al mundo. Danos el amor por ti, por Cristo y por la verdad, de modo que podamos ser llenos en nuestro entendimiento para aprobar solamente lo mejor. Quizás entre nosotros hay personas que escuchan esta enseñanza que no se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme usted. Dios está enfurecido, tiene ira contra el pecado. Y la ira de Dios se acumula cada día más y más contra aquellos que resisten la verdad. Pero Dios le ama tanto a usted que ha ofrecido a su Hijo precioso, a Jesucristo, para hacer términos de paz. Y le invita a usted hoy a reconciliarse con Dios. Usted debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón por sus idolatrías y su paganismo de corazón. Aunque usted se considere una buena persona delante de los ojos de Dios, no hay nadie bueno, solo Él mismo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de usted y los nuestros, a fin de que usted se arrepienta de sus pecados y confíe en el Señor Jesucristo como el único que le perdona y le puede dar una vida diferente y nueva delante de los ojos de Dios. Reconcíliese con Dios. Por favor, le invito a que se reconcilie con Dios por medio del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo. Para que vengan tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, y para que Dios y usted tengan una verdadera amistad, una relación personal. Si usted es esa persona, dígale: Dios, me arrepiento de mis pecados. Confío en Jesucristo como mi Señor, como mi amo, mi Salvador. Que su muerte, su sangre me limpie de mis pecados. Me muestre el camino que debo de seguir por medio de su Espíritu y de su palabra. Si usted ha hecho esta decisión, favor de decirle, compartirle a su amigo que le invitó o acercarse con este servidor para que aclare sus dudas. Padre nuestro, oro por todos los oyentes, para que sean llenos de la alegría y del amor de Cristo, y para que puedan ser una luz en medio de donde conviven, para que las tinieblas se disipen donde Cristo llega. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén.